Bien, buenas tardes, estimada licenciada. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema documentos administrativos. Vamos a tratar de ser breve y hacer algo rapidito porque son varios y el tiempo pues es corto. Vamos a hablar sobre el primer documento administrativo, que es el circular. Dice que el circular es un documento oficial que emite una autoridad, por ejemplo, la supervisión educativa. ¿Para qué? Para informar a varias personas o instituciones al mismo tiempo. ¿Sobre qué? Sobre alguna norma, actividades, reuniones, capacitaciones, evaluaciones o cambios en la organización escolar. Para eso se utiliza la circular y va dirigida a varias personas. En el caso del oficio, es un documento que se utiliza para informar, solicitar o notificar asuntos oficiales entre instituciones o personas en un marco formal. La diferencia con la circular es de que en el caso del oficio va dirigido a una sola persona o institución. Lo puedo usar para un permiso, solicitar recursos, informar, sanciones, explicar temas, entre otros. Está el acta. El acta es un documento escrito de carácter formal y oficial. ¿Para qué sirve? Para dejar constancia de hechos, acuerdos o situaciones ocurridas en una reunión, en evento o procedimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que quede registrado y que pueda consultarse para el futuro. La pueden usar instituciones públicas o privadas, lucrativas o no, educativas, deportivas, asociaciones, entre otras. Hablemos de la certificación de acta. La certificación de acta es un documento oficial mediante el cual una persona con autoridad, por ejemplo, un secretario de una junta directiva, un notario o un funcionario público, da fe de que por el contenido de un acta, o da fe de que el contenido de una acta coincide fielmente con lo registrado en el libro de actas de una entidad. Esa parte de certificación en el documento o el cuerpo de este documento se redacta el acta así como se hizo al principio. Nada más que al final da fe, ya sea un notario o como dice ahí, un secretario de la junta, de que la información que se trató en el acta pues es verídica. Hablemos de la providencia. La providencia es una resolución o decisión dictada por una autoridad competente, generalmente en el ámbito jurídico o administrativo, que tiene como finalidad ordenar, disponer o resolver algún aspecto dentro de un procedimiento. Puse algunos ejemplos aquí: conceder un plazo, fijar audiencia, designar personal. Para eso se puede utilizar una providencia cuando se necesita fijar el plazo para algún evento. La resolución es una decisión oficial y escrita que emite una autoridad para ordenar, disponer o resolver algo con efectos legales o administrativos. Por ejemplo, una resolución ministerial que aprueba un reglamento. Se diferencia de la providencia en que esta es más formal y obligatoria. O sea, la resolución es más formal, tiene más formalidades. El dictamen es una opinión experta y fundamentada por escrito, utilizada como apoyo en procesos legales, administrativos, académicos o técnicos. Ejemplo, dictamen de un comité evaluador sobre una tesis o investigación. El fin es avalar o no, aprobar o no. En el caso de los auditores, en lo personal o por experiencia, nosotros conocemos los dictámenes del auditor y son opiniones de acuerdo a la revisión que el auditor hace sobre la situación financiera de una empresa. Emite un dictamen, o sea, da una opinión. En ese documento que se llama dictamen va la opinión del auditor. Entonces es un documento formal que se utiliza para eso. El memorándum, también llamado memo, es un documento breve y escrito que se utiliza en el ámbito laboral, administrativo o académico para comunicar información, ojo con eso, interna o de manera interna pero clara y formal. Ejemplo, comunicar decisiones de la gerencia, recordar fechas importantes a plazo. Interesante, el memo es un documento administrativo que se maneja internamente
cuando el jefe o el gerente quiere informarle algo a sus subordinados, lo puede hacer a través de un memo. Decreto es una decisión escrita que emite una autoridad con poder normativo, generalmente el presidente, un jefe de Estado o una autoridad administrativa y que tiene fuerza de ley o reglamento dentro de su ámbito de competencia. Ejemplo, un decreto ministerial que aprueba un reglamento interno. No necesariamente debe pasar por el Congreso. Ojo, el decreto no necesariamente debe ser tratado o platicado dentro del Congreso. Puede ser en el Ministerio de Educación que decrete algo para que se cumpla a nivel de todas las escuelas. Acuerdo. Es una decisión tomada por una autoridad, una institución o un grupo de personas, generalmente de manera colectiva y formal, que tiene efectos jurídicos, administrativos o sociales. Ejemplo, organización del calendario escolar. Ese acuerdo, en el caso del Ministerio de Educación, puede ser un acuerdo donde organiza el calendario escolar para el 2026, de hecho ya lo hizo. Entonces esos son acuerdos para que se cumplan a nivel nacional. Contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un documento que establece derechos y obligaciones entre empleador y trabajador o entre patrón y empleado. Tipos. Hay civiles, en caso del contrato de matrimonio, hay mercantiles, transporte, de alquiler, laborales. Pueden ser a plazo indefinido, temporal o por orden de trabajo, a destajo, le llaman esos contratos. Por orden producida, te voy a pagar, eso es lo que establece el contrato. Hoja de permiso, un documento que autoriza a un trabajador o docente a ausentarse por un tiempo determinado. Casos por enfermedad, por viajes, por citas médicas, por estudio, por capacitaciones, por trámites personales. Puede hacerse una hoja de permiso formal y enviarse a la entidad o a la persona que queremos que nos otorgue el permiso. Cédula de notificación. Es un documento oficial mediante el cual se comunica formalmente a una persona, sus representantes, sus defensores, el contenido de una resolución judicial u otro acto procesal. Sirve para garantizar que la persona quede enterada de una decisión o trámite dentro de un proceso legal. Puede ser física o electrónica. En mi experiencia conocí la cédula de notificación que la SAT enviaba a los contribuyentes cuando quería notificarles el requerimiento de información, es decir, la información que solicitaba para una auditoría. El auditor técnico iba al lugar de la empresa o donde vive el contribuyente y le lleva una cédula de notificación donde le entrega el requerimiento y firma de recibido el contribuyente. Conocimiento se utiliza para referirse a la acción de registrar oficialmente un hecho o una falta en un documento escrito. Es una manera de dejar constancia formal de lo ocurrido con fines disciplinarios, administrativos o legales. Se conoce el caso de los conocimientos que se levanta a un alumno por una falta. Entonces se ha oído mencionar que dice: te levanté conocimiento, te levanté dos conocimientos, el tercer conocimiento levanto acta y te vas para tu casa un par de días. El plan operativo anual, documento que organiza las metas, actividades y recursos de una institución para un año. ¿Qué es lo que contiene un plan operativo anual? Los datos generales, es decir, institución, año, responsables, diagnóstico, problemas y contexto, objetivos generales específicos, actividades, tareas responsables, indicadores y metas, estados de recursos y evaluación. Memorial de labores. Con la diferencia del plan operativo y el memorial de labores, dice aquí, es un documento formal que se utiliza en el ámbito laboral y administrativo para dejar constancia escrita de las actividades, funciones y responsabilidades que una persona ha desempeñado en un periodo determinado dentro de una institución o empresa. En el plan operativo anual es de la institución, es un programa, cronograma o una estructura, mejor dicho, de las actividades que la institución realizó durante el año. Y pues es personal, el trabajo que realizó una persona, el trabajador, finiquito. Es un documento legal que certifica la finalización de una relación laboral o contractual, detallando los pagos y obligaciones pendientes entre trabajadores y empleados. Hemos escuchado hablar de que se le da a un empleado cuando termina el contrato, se dice se extendió su finiquito. Ese documento donde estipula claramente los pagos que se hizo y si él está de acuerdo, pues firma, si no, no.
pero ahí se especifica todos los pagos y beneficios que el empleado recibió, tanto prestaciones laborales como otras, y ahí da fe el empleado y el patrono de que todo está de acuerdo. Certificación de estudios. Es un documento oficial emitido por una institución educativa que acredita y da fe de los estudios realizados por un estudiante. Todos conocemos las certificaciones de estudios, tenemos mucha experiencia con ella. El documento donde aparecen las notas. Constancia de trabajo. Es un documento oficial emitido por una empresa, institución o empleador que certifica la relación de trabajo de una persona, detallando aspectos básicos de su vínculo laboral. La constancia de trabajo generalmente se utilizan para algunos propósitos, algunos con fines de financiero o de préstamo. Dicho, solicitamos un préstamo, nos piden una constancia de trabajo para ver si tenemos capacidad para pagar. En algunos casos, pues, posiblemente para una visa, para otro trámite. Para eso se pide hacer las constancias de trabajo. Aval es un documento oficial mediante el cual una institución respalda, certifica o valida una gestión, solicitud o trámite realizado por una persona o entidad. El aval es un respaldo, certifica que algo cuenta con autorización y dictamen, es una opinión técnica. Hay una diferencia ahí entre un aval y un dictamen. El aval, anteriormente dijimos que el dictamen también tiene que ver con aval, pero en este caso el dictamen es un aval que da fe técnica de un proceso, lo que es un respaldo. Es como que si una autoridad que valga la redundancia, autorizó algo y alguien le solicita que realmente dé fe de que sí lo hizo, lo puede hacer desde un aval y mostrarse como una persona que sí autorizó el proceso. Bien, vamos a hablar sobre el tema número 2, el archivo y sus tipos. Todos los documentos administrativos que mencioné anteriormente deben archivarse, por eso que estos dos temas van de la mano. Entonces, archivo, ¿qué es un archivo? Es un conjunto ordenado de documentos que una persona, empresa o institución genera a raíz de su actividad. Es lo que mencioné, todo ese conjunto de documentos administrativos se debe de archivar. Un archivo debe regirse por unas normas estandarizadas o un manual de uso que indique la forma, acceso y localización de la información. Para esto son los archivos, para localizar información de forma rápida, eficiente y ordenada. Vamos a ver la clasificación. El archivo se clasifica en dos, ya sea manual o un archivo digital. ¿Cuál es el archivo manual? Si el archivo de conservación es físico, es manual. Por ejemplo, un archivero y se mete en un folder, eso es físico. Sistemas de archivos digitales y de información se encuentra en un sistema operativo instalado en una empresa en la nube. Si la información se está archivando en una computadora a través de redes de la nube, en el caso de Drive, todo eso es un sistema archivo digital. Vamos a ver sobre los criterios para organizar la información. Está alfabético. La información de un archivo puede registrarse en forma alfabética, es decir, usar letras ordenadas alfabéticamente. Puede utilizarse números para ordenar la información, números arábicos, el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Alfanumérico mezcla números y letras para poder archivar la información. Cronológico se usa el tiempo, por temas, ejemplo, educación, salud, cultura, deporte. Ustedes pueden tener ahí los datos y cada vez puede poner un tema y esa información está relacionada solo con educación, solo con salud, etcétera, etcétera. El tiempo puede ser un ejemplo por trimestre, por mensual, por trimestre, por trimestre, por cada serie, la información. Geográfico usa regiones, departamentos, países o áreas. Esa es la diferencia de cada uno. Documentos de archivos electrónicos son un conjunto de datos que se almacenan bajo un determinado formato. Pueden ser guardados en el disco duro de la computadora o en algún otro medio de almacenamiento, como es una USB, un disco externo, un drive en la nube, entre otros. Entonces, la diferencia entre un archivo físico es este. Podemos guardar información en un USB, en la drive o discos externos. Y de hecho es importante que eso se haga, porque si la información que está en una máquina se pierde porque se arruinó la computadora, entonces ahí está el extra de información guardada. Esquema para el proceso de archivo. Recepción de documentos. Primero recibo los documentos. ¿Qué documentos? Los oficios, los dictámenes, las actas, todo lo que mencionamos anteriormente. Recepción. 2. Clasifico.
Tengo que clasificar si es documentos administrativos, si es pedagógico, si es legal. 3. Luego clasifico que si es pedagógico, administrativo, legal, ordeno esa información. ¿Cómo la voy a ordenar? Ya sea alfabéticamente, cronológicamente o geográficamente. Y por último, archivo y conservación de la información a través de medio físico o digital. Son 4 pasos para poder concluir el proceso de archivación de documentos. Hablemos sobre técnicas de archivo más utilizadas en la supervisión educativa. Hay 4 también. En la supervisión educativa se suele ver la clasificación, separación de documentos por tipo y por función, la ordenación, organización lógica para facilitar su búsqueda, codificación. En la supervisión manejan códigos, asignación de claves o números a expediente, conservación, uso de carpetas, cajas, respaldos digitales. Anteriormente hago un paréntesis. Anteriormente, que cuando yo hablé sobre los documentos administrativos, porque el tiempo reducido, no hablamos sobre los contenidos, sobre los requisitos que debe contener cada documento. Sin embargo, algunos requisitos son que deben ser membretadas, llevar nombre de la empresa que envíe el documento, deben llevar fecha, destinatario, saludo, pero deben llevar una clave o número de referencia o código de referencia. En el caso de los oficios, los circulares llevan ahí algún código de referencia de la persona que lo envía, quién lo redacta y de dónde proviene. A eso se refiere. Tema número 3, registro sistemático de documentos. Hablamos de los documentos administrativos, hablamos de la forma de archivar, pero aquí hacemos más énfasis sobre el sistema registro sistemático de documentos. ¿Qué se refiere a esto? Es la organización digital ordenada de información, textos, audio, video, etc., usando herramientas tecnológicas, software, redes, para capturar, almacenar, gestar, recuperar eficientemente los documentos, mejorando la productividad, convertibilidad y acceso a través de sistemas que aseguran la integridad y autenticidad de los archivos a lo largo de su ciclo vital, desde la creación hasta su disposición final. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de mencionar acá? Primero, hay un conjunto de archivos o de documentos administrativos que deben archivarse. ¿De qué manera? Ya sea físico o digital. Pero aquí en este caso está siendo un poquito más específico. No existe un sistema físico, sino que solo digital. Entonces, hay empresas que nada más manejan la información digital, ya no usan papel. De hecho, es lo que deseamos que algunas instituciones como el Mineduc ya no use papel, pero siempre combinan las dos, es mixta. Pero yo acá entiendo que nada más se está hablando de una forma que sería digitalmente. Y existen 2 sistemas, uno que podemos encontrar ahí. El sistema para manejar información digital, existen 2. El EDMS, que en inglés significa Electronic Document Management System, sistema de gestión electrónica de documentos, y está el RMS, Electronic Records Management System, sistema de gestión de registros electrónicos, y el SM, que significa gestión de contenido empresarial. No lo conozco, honestamente no conozco esos sistemas, pero si aparecen por ahí como información, me imagino que algunas empresas lo están aplicando. Registros más comunes: registros administrativos, presentación de solicitudes y documentos ante entidades públicas por canales electrónicos. ¿Quieren notificar algo? Lo mandan por un correo electrónico. ¿Quieren notificar algo? Lo mandan por WhatsApp, y de hecho lo están utilizando. Así es como mandan la información. Documentos empresariales, órdenes de producción, procedimientos, registros de personal, contratos electrónicos, los manejan en forma electrónica, en el papel. Ahí están las plataformas hechas, los programas ya hechos en la computadora, ahí están las planillas ya hechas, solo se llena la información y tiran los datos. Archivos legalmente válidos, uso de firmas y sellos digitales para garantizar autenticidad e integridad. De hecho, creo que está aprobado el uso de una firma electrónica. Usted no es necesario hacerlo ahí con lapicero, sino que se hace la firma y se implementa ahí electrónicamente. Se puede usar. Beneficios de la organización digital: eficiencia. Cuando yo archivo la información en forma digital, nada más, acá dice que hay eficiencia, reduce costos. De hecho, pues sí, porque ya no se imprime ese montón de papel, agiliza procesos y mejora la productividad. Hacer una planilla a mano, no, es difícil, ya digitalmente es más fácil. Seguridad, protege contra pérdida y robo de datos mediante
administrar el control de acceso. Las empresas que cuentan con este sistema, pues sí lo pueden hacer. Sin embargo, muchos de nosotros nos hackean la correo electrónico. Sostenibilidad, disminuye el uso de papel y la huella de carbono. Transparencia, asegura la trazabilidad y validez de los trámites con fecha y hora oficial. Qué bonito. El sistema es bonito, manejar todo en computadora, en el sistema, en red, programas, es bonito. Y deseamos que eso se implemente a nivel nacional, pero muchas instituciones no tienen dinero para hacerlo. Sin embargo, qué bonito es que todo se haga en una computadora. Es bonito hablar sobre el SAT, que está implementando muchos sistemas electrónicos y está agilizando muchos procedimientos. De hecho, está interesante. Bueno, muchas gracias por su atención. Hay una bromita. Gracias, licenciada. Esta ha sido mi exposición. Fue un poquito rápido por el tiempo y pues bonito tema. Quizás hay mucho que hablar, pero es una tarea que se me dejó y lo hice con toda mi dedicación, mi amor, como me gusta hacerlo. Muchas gracias. Bendiciones.